Muy buenos días a todos y una vez más celebramos la conferencia dominical de SOCIMA. Llevamos ya más de 30 años haciéndolas y en esta ocasión repite nuestro amigo David González Corchado, que como sabéis es académico y se ha especializado en historia postal. Hay quien la llamaría prehistoria postal, porque realmente toca épocas que han sido muy poco estudiadas hasta ahora. En concreto, nos va a hablar sobre los porteos a partir del siglo XIV, con lo cual estamos hablando prácticamente de cuando la correspondencia deja de ser un privilegio de reyes y de la jerarquía más alta de los países y empieza a convertirse en un elemento de comunicación que afecta al resto de la sociedad. Yo de David solamente puedo deciros lo que ya sabéis, que nos causa admiración su nivel de rigor, la capacidad que tiene para destripar archivos de alta complejidad. Se ha convertido en un recurso como un paleógrafo que es, porque tiene una capacidad de lectura de textos que a cualquiera nos resultan ininteligibles. En su caso los lee con una soltura absoluta. Insisto, es una referencia para los que, como en mi caso, nos interesamos por el correo, digamos, extrapostal o fuera de valija, en el cual es una autoridad también, y una parte de su intervención va a estar dedicada a ello. Por tanto, agradecerle a David que nos acompañe hoy aquí y nada, sentarnos a escucharte y a disfrutar de tu intervención. Adelante. Pues muchas gracias, como siempre, muchas gracias por haber venido y espero no defraudar las expectativas que algunos me habéis transmitido, con las que partí a la hora de escuchar esta conferencia. Bueno, a ver, es un tema complejo. La imagen es lo importante, yo soy secundario. A mí que se me vea la sombra no hay problema. Decía, es algo complejo. Es decir, tengo que condensar en una charla 300 años, aproximadamente unos 300 años de historia, puesto que vamos a hablar. Claro, hace, no sé si la última o la penúltima vez que vine aquí, pues Ray me comentaba una vez, a mí lo que me gustaría saber es cuándo realmente el correo empezó a ser un servicio público, es decir, no el hecho de mandar un mensajero de un sitio a otro que lo pagaba el rey, el conde, el obispo, sino cuando un ciudadano podía usar el correo. Ya se puede hablar en rigor de correo como servicio universal, ¿no? Y yo, claro, es que es complicado. No es complicado, es decir, yo puedo tener claro una serie de hitos, pero cada uno debe decidir el momento en el que el sistema postal se convirtió en un servicio accesible a todos nosotros. Unos podrán poner la frontera en la Edad Media, y ahora daré una serie de información que se desconoce, que es inédita hasta la fecha, y que creo que resulta muy interesante por las conclusiones que de ella se derivan. Otros podrán decir que la cosa empezó ya pues desde que el Estado asumió el control del correo, en 1716, que es cuando se establece el llamado periodo prefilatélico. Otros podrán decir que ya fueron los taxis los que dieron cierta posibilidad a las gentes, a los pueblos, de poder transmitir su correspondencia cotidiana. El archivo Simón Ruiz, de finales del siglo XVI, presenta aproximadamente unas 50.000 cartas que pudieron, de hecho, la mayoría de ellas pues fueron despachadas a través del correo, y Simón Ruiz era un mercader, no era un rey, no era un ministro. Es decir, podemos establecer diferentes momentos, diferentes hitos, y entre todos, creo que al final de esta conferencia, entre todos creo que deberemos decidir cuándo es el momento en el que podemos decir con propiedad que el correo pasa de ser un servicio para privilegiados a ser un servicio universal. Como digo, vamos a ver información, vamos a ver material inédito, de muchísima trascendencia, diría yo, y me siento orgulloso, puesto que es material netamente hispano y creo que nos podría poner a la cabeza, por cuestiones que veréis después, en cuanto a lo que es los conocimientos o la evolución de historia postal a nivel
europeo, es decir, europeos a nivel mundial, ¿de acuerdo? Puesto que las primeras evidencias se han encontrado precisamente en nuestra geografía, concretamente en la Corona de Aragón, como veremos más adelante. No me detengo mucho más y pasamos, ¿no? Lo hemos llamado el origen del correo como servicio público y universal. Público no entendido en cuanto a que pertenece al Estado, sino que es público, abierto al público en general, ¿de acuerdo? Y universal en cuanto a que no entendía de jerarquía ni clases marcadas por el estamento o la situación económica. Bien, vamos a arrancar en una fecha, vamos a arrancar en la Baja Edad Media. ¿Por qué arrancamos en la Baja Edad Media? Porque son los datos más antiguos de los que disponemos. Las cosas que voy a explicar ahora, perfectamente, podrían remontarse a muchos siglos atrás. De hecho, desde el propio Imperio Romano, con la creación del cursus publicus, la llamada vehiculatio, que era un sistema de postas a través de las calzadas romanas que le permitían tanto a mensajeros como a viajeros poder perfectamente circular por todas las vías romanas del imperio, ¿no? Es muy probable que fuera un sistema similar, es decir, yo no entiendo razones por las que no fuera un sistema muy parecido al que hemos encontrado a finales del siglo XIV. ¿Por qué? Porque está basado en el sentido común, en la pura lógica, ¿de acuerdo? No voy a adelantar mucho más. El correo, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, tal y como viene en los grandes estudios, ¿no? El correo de la Edad Media, ¿qué se dispone? Pues se dispone de las fuentes, de la información de cuando el rey mandaba un mensajero a tal sitio y le pagaba tanto dinero. O cuando el obispo tenía que mandar una circular a todos los monasterios dependientes de su diócesis y mandaba... Es decir, tenemos solamente la información emanada del poder, de los estamentos de poder. Sin embargo, recientemente he realizado un descubrimiento que cambia un poco todo lo que teníamos viendo, lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué se entendía el correo en la Baja Edad Media? Teníamos tres modalidades, ¿vale? Teníamos, vamos a empezar por abajo, correos y emisarios reales, los mandaderos en el Reino de Castilla o los cursores curiae en la Corona de Aragón. Lógicamente, eran personas asalariadas por el rey, residían en la corte, como veremos más adelante, en la Corona de Aragón se calcula que había unos 30, 40 en la época de Pedro IV el Ceremonioso, que eran personas que estaban al servicio y cobraban un salario por hacer los viajes a los que le mandaba el rey o sus ministros, ¿de acuerdo? Evidentemente, dentro del concepto de mandadero o de cursor existían dos categorías. Digamos que una era, digamos, la llamada VIP, la categoría VIP, que eran emisarios, que eran personas de confianza del rey, que mandaban no solamente con un mensaje escrito, sino también con una capacidad de negociación. Es decir, si el rey de Castilla o el de Aragón tenía que hacerle llegar un mensaje al emir de Granada, no iba a mandar a un correo analfabeto, mandaba probablemente a alguien de su confianza con una capacidad también de negociación aparte de la carta. Eran los mandaderos, tal y como están descritos en las 7 partidas de Alfonso X, aquellos que por boca podían transmitir un mensaje, hablaban en nombre del rey, ¿de acuerdo? Y después el mismo código de las 7 partidas también habla de otra serie de mandaderos, que son los que hemos dicho, que simplemente se limitan a llevar un mensaje a tal villa, o hacer llegar un mensaje del rey al príncipe, etcétera, un mensaje escrito. Esos son los mandaderos, los cursores curiae. Aquellos correos que dependen exclusivamente del monarca y de la corte. Bueno, muy similar a esto tenemos los correos al servicio de las ciudades y otras instituciones. Lo mismo que el rey tenía un número de personas asalariadas, tal obispo, tal noble, tal virrey también tenía, o tal ciudad tenía una serie de personas asalariadas por parte del municipio, en este caso, que podían enviar pues, con cualquier mensaje. En este sentido, hace poco hemos descubierto y hemos publicado, porque siempre se hablaba, siempre se desplazaba, en cuanto a lo que tiene que ver con la Edad Media, se desplazaba el centro, el foco de atención se desplazaba siempre a la Corona de Aragón, y concretamente a Cataluña. Parece que Castilla era un erial, y no es cierto. Exactamente lo mismo, lo que ocurre es que en Cataluña se ha estudiado muchísimo más que en el resto de España. Entonces, por esa razón daba la sensación de que Cataluña era todo desarrollo en las cuestiones postales,
y en el resto de territorios de la península ibérica, pues bueno, pues más o menos apañaban como podían, ¿no? En los fueros medievales hemos descubierto, muchos fueros medievales, hemos descubierto las figuras de los andadores. Los andadores eran correos del concejo, del propio juez, que entonces era lo que era el alcalde, la máxima autoridad civil de los municipios castellanos en la Edad Media era el juez. Tenían una serie de personas a su cargo que eran los encargados de transmitir los mensajes. Y eran los andadores, y están perfectamente descritos, ¿no? Pues estos andadores dependientes de los concejos, o los correos dependientes de las villas y de los municipios catalanes, valencianos, mallorquines, aragoneses, pues también se encontraban al servicio y asalariados directamente por la autoridad de la que dependían. Y por último, que esto hay una cierta revolución, aquí sí parece que el origen se encuentra en la Corona de Aragón. Digamos que se liberalizó el sector postal y empiezan a surgir hostalers, que son personas que regentan hostales, después llamados hostes, que empiezan de forma privada con una licencia real a establecerse por su cuenta y tener una serie de correos al servicio de cualquiera, no solamente del rey, sino de cualquier ciudadano que desee contratar sus servicios. Entonces, digamos que esto puede ser el panorama postal que nos encontramos desde el siglo XIII hasta el siglo XV aproximadamente. ¿De acuerdo? Evidentemente, todos funcionaban exactamente de la misma manera. Tenemos a los correos y emisarios reales y a los correos al servicio de las ciudades y otras instituciones que recibían un salario más o menos razonable. Era una vida muy dura la del correo, sobre todo porque la inmensa mayoría de los correos hacían las rutas a pie, no las hacían a caballo. Y ahora veremos cómo se ha podido deducir esto. Percibían un salario y luego aparte recibían unos pagos, la llamada ayuda de costa, que eran los gastos que le ocasionaba cada viaje al correo, ¿de acuerdo? En el caso de los correos y troteros dependientes de los hostes, pues es diferente. Estas personas tienen una lista de personas disponibles a prestarse como mensajeros y ellos les pagan únicamente un porcentaje de lo que se tasa el viaje. Bien, claro, ¿cómo podemos calcular la tarifa del correo? Pues muy sencillo, o sea, la propia lógica es la que lo marca. Sería el resultado del coste objetivo del viaje y un pequeño porcentaje que percibía el mensajero por haber recibido esa misión, por haber cumplido esa misión. Una cosa muy lógica. Es decir, desde Cáceres, donde yo vivo, hasta Madrid, pues podría costar un mensajero, en el siglo XVI-XVII, podría costar 100 reales. 100 reales. Es decir, son 4 días de viaje. Una persona podía caminar hasta casi 100 kilómetros al día, a pie. Cuando hablamos de correos a las 20, no sé si habéis oído hablar de las modalidades de correo en el siglo XVI, lo cita Cervantes en el Quijote, cuando en la introducción de la segunda parte dice: y recibí un correo de la China que me pidió que fuera a China a contar el Quijote y a enseñar allí gramática y tal y que cual, y mandé ese correo al paseo y le dije: me da igual que vengáis a las 10, a las 15 o a las 20. Esto significaba, 10, 15 o 20, significaba 10 leguas por día, 15 leguas por día, 20 leguas por día. Leguas de posta, que eran 5,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, un correo despachado a las 20 caminaba 100 kilómetros diarios, y lo hacían. Tenían patas muy cortas, pero muy robustas. De hecho, se han hecho estudios anatómicos de personas de la Edad Media que han sido desenterrados. Pensad que la vida en la Edad Media era todo a pie. Solo un pequeño porcentaje iba a caballo, contra lo que vemos en las películas. Claro, lo que vemos en las películas son las biografías de ese 5% de la sociedad medieval, ¿no? Entonces, lo hacían a pie, ¿de acuerdo? Entonces, los costes objetivos de el hecho de alimentarte a tanto por día, es decir, una dieta, la dormida en un establecimiento, en un domicilio privado, pagándole, etc. Si llevas caballo, pues evidentemente la alimentación del caballo, o si tienes que cambiar de montura. Es decir, era un coste objetivo muy alto. Era correr con los desplazamientos de una persona durante el tiempo que fuera. Variaban en función de la velocidad que llevara, ¿no? Esto lo veremos, tampoco quiero anticipar. El caso de los correos reales,
como he dicho antes, aparte de pagar la costa del viaje, también tenían un salario por estar allí al servicio del rey, lo que diferenciaba un funcionario público de un particular, de un privado, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Una carta escrita por el rey de Castilla a los diputados, no sabemos exactamente de dónde, puesto que no era necesario. Tú la carta se la entregabas al emisario, te decía, tienes que llevar esto a Ciudad Real, y el emisario iba a Ciudad Real. No tenías que ponerlo explícitamente en la carta, puesto que el mensajero sabía dónde lo tenía que llevar, ¿no? Y aquí tenemos lo que podía costar una carta enviada el 7 de septiembre de 1414 desde Ojos Negros a la villa de Morilla, es decir, unos 227 kilómetros. Y esto fue lo que le pagaron, 236 sueldos y 6 dineros. El enviar un mandadero con algún tipo de mensaje al rey. Hay que decir que, para hablar, vamos a hacer una conversión de monedas, ¿vale? 236 sueldos serían aproximadamente 115 reales, ¿vale? Serían unos 115 reales. Encaja más o menos en lo que he dicho cuánto podría despachar un mensajero entre Cáceres y Madrid, ¿no? Entonces, unos 115 reales por llevar un mensaje, probablemente estar un par de días en la corte, recibir la respuesta del monarca y volver a llevarla a la villa, ¿de acuerdo? Esto es un albarán de lo que costaba objetivamente un correo. ¿Cuántas personas creéis que se podía permitir disponer, en este caso, de 236 sueldos para mandar un mensajero? Pero, perdona, entonces el correo era de lo mejor pagado que había en ese momento, porque 236 sueldos por un trabajo de 5 días ir y volver, ¿no? En este caso, 227 kilómetros, por 4 semanas que tiene el mes, son 944 o 940 y tantos sueldos. A ver, os voy a decir una cosa. A mí me ha sorprendido en el transcurso de la investigación. Las dietas, lo que son las dietas de viaje, es lo más antiguo que he encontrado. Es decir, estipulación de dietas para emisarios están creadas, vamos, probablemente desde el Imperio Romano, y estipuladas, a tanto la dieta. En mi opinión, este era un mandadero, pero probablemente no era el típico mandadero analfabeto que hemos hablado, sino este probablemente tenía una capacidad de negociación, había sido mandado por el Concejo de Ojos Negros, probablemente iba acompañado de un séquito, probablemente fuera un caballero, un hidalgo del pueblo, iría acompañado de 2 o 3 personas y tenían que cubrir pues, todos los gastos de alojamiento, de manutención, Es curioso, se ha terminado de publicar hace poco en RF un artículo en el que hablo precisamente de esto para acabar con algún mito que existe, pero efectivamente es que dentro de esa ayuda de costa tenías que prever, aparte de la alimentación tuya y de tus séquitos, lo llevabas, tenías que prever sobornos, pago de pontazgos, gastos jurídicos, es decir, oye, voy a hacer una gestión a la audiencia, me va a costar tanto, además tengo que sobornar a esta, además es que se especifica. Hay un libro muy bueno que es de una mandadería que mandan desde el Concejo de Estella en busca del rey, me parece que estaba en el sur, por Sevilla, y es la hoja entera, día por día, de los gastos que ocasiona ese servicio. Es altísimo, pero vamos a ver, a mí no me parece tanto, ¿eh? Lo que pasa es que existe... Es extraño el tema a mí cuando me dicen mandar una carta por medio real, ¿era caro o era barato? Digo, hombre, para un mercader estaba tirado de precio, pero para un jornalero extremeño que cobraba 2 reales al día era un cuarto de su sustento, ¿no? Entonces era muy complicado, las desigualdades eran mayores. Pero esto es un dato constatado y esto es así, y veremos otros incluso mucho más complicados, ¿no? Aquí es donde tenemos lo que he comentado antes, las costas. Estos son documentos, estos son 2 cartas que se han tenido tradicionalmente como los más antiguos porteos conocidos en España. Son 2 cartas circuladas fundamentalmente a la Catedral de Gerona y en ellos aparece el término cost. ¿Vemos? Aquí aparece cost y aquí abajo incluso aparece por, unos de 1459 y otros de 1478. Tradicionalmente se ha tenido así se han presentado en Spilnas. Yo sostengo que estos no son porteos. Estos no son porteos. Es decir, esto no tenemos la certeza de que esto fuera el gasto
por el envío de la carta. Esto es el gasto de la gestión que se le encomendó a la persona. Son muy bajos, son 10 dineros, son muy bajos, es decir, probablemente fuera un servicio que se había mandado que se podía hacer a escasos kilómetros, en media jornada, y pueden ser simplemente los gastos de gestión de un trámite administrativo. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre coste y porte. Este ejemplar es más interesante, porque sí te establece coste, en este caso 15 dineros, porte 6 dineros. Ostras, pues si hay un porte, quiere decir, sin embargo, puede ser el porte de una mercancía, puede ser el porte de una mercancía. Es decir, yo le pedí a alguien que llevara tal cantidad de dinero a la Catedral de Gerona, por los gastos de entrega y tal y cual, y tus gastos objetivos te pago 15 dineros, y por el desplazamiento, por haber llevado esa mercancía o esa cantidad monetaria, te pago 6 dineros. Puede ser eso. Como digo, en mi opinión, estos no son porteos, con lo cual, aunque es muy interesante, porque yo solamente conozco 4 cartas que presenten de manera explícita en sus frontales el término cost. Es muy interesante y puede estar asociado a lo que he dicho antes, al coste objetivo de realización de cualquier tipo de gestión. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos estos 2 ejemplares, son inéditos. Estos 2 ejemplares los he encontrado, son similares a los anteriores, y los he encontrado en el Museo Postal de Barcelona, y también presenta el término cost, lo vemos aquí, en este caso serían 12 dineros y aquí 6 dineros, ¿de acuerdo? Tienen que ver, en mi opinión, con gestiones que había realizado ese mensajero. No es el coste objetivo del envío de la carta. Bueno, aquí hablamos, en la línea de lo que me comentabais antes, de que eran muy altos, ¿a cuánto ascienden las dietas para mandar emisarios concejiles a diferentes lugares? He cogido de referencia, hay una decena o unos 15 fueros donde pueden venir tarifas similares. Yo he cogido los de Cáceres, por razones evidentes, vengo de allí, y además está muy bien explicado. ¿De acuerdo? Aquí vemos lo que dice este fragmento de los fueros de Cáceres de 1229, en el que se reflejan las carreras del concejo, especificando las cuantías a percibir por parte de los caballeros emisarios que fueran enviados a diferentes municipios. Y establece lo que podría ser una especie de tarifario. Un maravedí, medio maravedí, un maravedí y medio, en función de la ciudad donde fuera. No baja mucho más al sur, porque ya estaban los moros allí. Es decir, hasta 1229 la Reconquista pegó un empujón, llegaron hasta Badajoz, después, poco después, ya se reconquistó Sevilla, pero en el momento en el que se hizo el fuero de la ciudad, que fue en 1229, fecha en la que los cristianos, el reino de León, Alfonso IX, se hizo con la ciudad de Cáceres. Esto era un poco lo que se conocía. Esto era un poco la perspectiva que tenía un ciudadano de Cáceres de lo que era España. Frontera del Duero y más allá del Duero, es decir, no sabemos ni casi lo que habrá por allí, ¿no? Y aquí está lo que se le pagaba de dieta a los emisarios. Un maravedí es poco, no, perdonad. En la Baja Edad Media, el maravedí es cuando se creó como unidad de cuenta. Era una moneda de oro y equivalía a 90 dineros leoneses. Es decir, 7 sueldos y 6 dineros. El sueldo podríamos decir que equivale al medio real. Lo veremos repetidas veces en esta ponencia. Entonces, un maravedí eran 90 dineros. Era una cantidad bastante alta. En el siglo XVI hubo una transformación de la moneda y se convirtió pues, en un real, eran 34 maravedís, por lo cual hubo una devaluación muy importante. Pero estamos hablando de que era una moneda de oro de cuenta. Eran 7 sueldos y 6 dineros los que se cobraban. De Cáceres a Trujillo, 47 kilómetros. Montánchez, medio maravedí, 38 kilómetros. Es decir, nos hacemos una idea de que estaban estipuladas las dietas de los mensajeros. Hemos dicho que estos eran caballeros emisarios, es decir, no mandaban a cualquiera. Aquí no mandaban al mandadero típico para que llevara un anuncio judicial a algún labrador que se había extralimitado por algún problema de lindes, ¿no? Sino para cuestiones importantes. Y aquí tenemos incluso un documento del Papa Inocencio IV que concede a un monasterio, el monasterio de San Victorián, de los Molinos,
un permiso, una autorización para no tener que acudir a las citaciones si exceden más de 2 dietas, porque estaban obligados a pagar las dietas los monasterios también a sus emisarios, y entonces si les convocaban a 500 kilómetros, los monasterios se arruinaban, es decir, habrían presentado alguna queja al Papa diciendo es que constantemente nos están convocando a sínodos o a lo que sea, a mensajeros nuestros, y es que no damos ya de nosotros mismos pagando dietas. Entonces el propio Papa les exime a la hora de mandar mensajeros siempre y cuando exceda de 2 días el trayecto que tienen que hacer para acudir a algún lugar. Es decir, imaginaos lo que era el coste objetivo del envío de un mensajero, ¿no? Vale. Aquí nos podemos hacer también alguna idea, ¿de acuerdo? Las primeras regulaciones postales que encontramos son de la época de Pedro IV el Ceremonioso y de Jaime II de Aragón, ¿vale? Los 2 monarcas son aragoneses, y bueno, esto era un poco para que nos hagamos una idea de lo que tenían los emisarios reales, ¿no? Había unos 30-40 cursores y percibían unos 8-10 dineros al día. 16 dineros al mes para zapatos, lo cual demuestra que eran mensajeros a pie, y otros privilegios como el privilegio, o el dudoso privilegio, que lo ponen como algo importante, debía ser así, que era comerse las pezuñas de las vacas en la mesa del rey. Es decir, imagino que la vaca iría troceándose en función de la importancia y de la jerarquía del comensal, y las pezuñas les tocaban a los correos. Debían estar muy orgullosos para ponerlas dentro de las ordenanzas postales, ¿no? Para hacernos una idea, con la documentación disponible en la época, lo que costaba despachar un mensajero real. De Sants a San Adrià de Besós, unos 9 kilómetros, 12 dineros, un sueldo. 9 kilómetros para una cosa que se hacía probablemente en un par de horas, ¿de acuerdo? De Barcelona a Valencia, 10 florines, que son 110 sueldos. Estos son a mensajeros mondovilirondos. Estos ya no son a emisarios reales, ¿de acuerdo? Embajadores. Estos son a los correos que entendemos hoy en día. Simplemente mandar una carta. De Barcelona a Tarragona, 93 kilómetros, 5 sueldos. De Caldas de Estrats a Barcelona, 38 kilómetros, 2 sueldos. Esto depende de la velocidad. No era lo mismo despachar un correo a toda diligencia, que eran aproximadamente unos 160 kilómetros al día, a caballo, estos iban a caballo, o a las 20, es decir, unos 110 kilómetros al día, que mandarlo a las 5 o a las 10, es decir, a las 10 serían unos 55 kilómetros al día, ¿de acuerdo? Dependía de eso. Pero nos hacemos una idea, ¿de acuerdo? La gente corriente, que no eran reyes, que no eran obispos, que no eran príncipes, ¿cómo hacían llegar sus cartas? Bueno, puro sentido común. Aquellos que tuvieran cierto poder adquisitivo, como podrían ser mercaderes, burgueses, pues recurrían a los llamados propios, que era, yo te pago 5 sueldos y me llevas esta carta de tal sitio a tal sitio. Una persona del pueblo, de la ciudad, ociosa, oye, si me haces este servicio te pago tanto. Esa persona hacía el servicio, le llevaba la carta y después cobraba el dinero. El resto, pues utilizaba a las personas que generalmente transitaban y que más se prestaba la movilidad dentro de la Edad Media. Es muy difícil, probablemente el 80 o el 90% de la población en España durante la Edad Media no habría ido más de 15 kilómetros más allá de su pueblo. Es decir, nacía, vivía y moría en su pueblo. O sea, como mucho era el pueblo de al lado, como mucho. Que allí a lo mejor conocía a la moza y así es como se casaban, porque claro, si no salen del pueblo y se casaban las chicas y los chicos dentro del mismo pueblo, la raza habría degenerado, evidentemente. Entonces, aunque fuera para ir al pueblo vecino. Pero claro, ¿a quiénes utilizaba? Oye, quiero llevar esta carta a Toledo. Oye, pues mira, el arriero que va todas las semanas a Toledo, le puedes dar la carta y te la puede entregar. Oye, pues mira, pues si me hace el favor, se la entrego. Los mercaderes, que también iban de un sitio para otro. Por supuesto, los peregrinos y otros viajeros. Y los monjes, que constantemente estaban en tránsito, o predicando, o cumpliendo misiones para sus abades, para los obispos, ¿de acuerdo? Esto era lo que se utilizaba, y era lo cotidiano. Es decir, llegabas a la taberna del pueblo, por ejemplo, y decías, ¿sabéis de alguien que vaya a Valladolid en los próximos días? Ah, pues fulanito tiene que ir a hacer una gestión de un testamento de no sé qué. Oye, pues localizabas a fulanito, ¿te importa entregar esta carta? Y ya se veía después cómo se recompensaba a esa persona. Así es como funcionaba el correo. El resto es una ficción. Lo que he dicho hasta ahora es una ficción, porque solamente afectaba a un 5% de la población, probablemente a menos.
pero la mayoría de gente que tenía que comunicar algo, que tampoco eran muchos, evidentemente serán los burgueses o como mucho las personas pertenecientes al estado eclesiástico, un campesino, un payés, ¿qué tenía que decir? Es decir, cuando al niño se lo entregaban a unos familiares o a alguien para que fuera de criado, cuando se despedía la familia de ese niño, a lo mejor con 6 años, se despedía para siempre. Es decir, eran conscientes de que no iban a volver a ver a ese niño. Así era como funcionaban las relaciones familiares y así es como se concebía la vida, ¿no? Entonces, la gente normal, cuando hablo de gente normal, gente como nosotros, con mayor fortuna, entiendo que la media, pues así es como hacían llegar su correspondencia. Porque entre otras cosas, para mandar correspondencia hay que saber leer y escribir. Y en aquella época. Bien, aquí tenemos 2 ejemplos de cartas del siglo XV, o del siglo XIV, mejor dicho, de cómo se habían hecho llegar. Aquí tenemos una muy interesante, es una carta circulada de Túnez a Barcelona, ¿vale? El 25 de febrero del año 1400, y en árabe pone claramente, es una carta de las que podríamos llamar ahora fuera de valija, con el cónsul de los venecianos, en árabe. En contra de lo que pueda decir Eugenio, yo no soy paleógrafo ni sé árabe. En la descripción de la carta me aparecía así. Sí me aparecía la traducción al italiano, porque donde la encontré era un archivo italiano y me venía en italiano, se la mandé a un amigo que era italiano y eso sí me lo tradujo. Que decía, con el cónsul de los venecianos, ¿no? El cónsul no es un cónsul tipo embajador. El cónsul era el responsable de los mercaderes de Barcelona que estaban establecidos en Túnez. Se establecían los consulados, después dio origen a la acepción, digamos, más institucional de lo que es un cónsul, de lo que es un embajador. Siempre también, a los que se encuentra unido también la vertiente comercial, los cónsules estaban para facilitar, para activar la economía de los naturales de España, donde sea, ¿no? Pues algo así era esto. El cónsul era el responsable de los mercaderes barceloneses, en este caso asentados en Túnez. Con lo cual podemos encontrarnos el cónsul en Amberes, el cónsul en donde fuera, ¿vale? Entonces, este hombre se ve que tenía que volver a Barcelona y los mercaderes que estaban allí, pues oye, pues ya que estás, le entregas esto a mi familia, le entregas esto a mi tal, y lleva la carta, que en este caso tiene una anotación manuscrita en árabe, en la que dice con el cónsul de la Grecia. Aquí tenemos otra muy interesante. Dice, de Génova a Valencia, o sea, era un camino, y dice popio, que sería propio. En este caso se contrató. Bueno, hay 2 teorías. Vamos a ser justos. Hay 2 teorías. Podríamos pensar que propio significa una persona, un mensajero privado que ha sido contratado para que yo lleve esa carta, ¿vale? Es lo que viene a ser la acepción de propio desde el siglo XVI. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que antes del siglo XVI el término propio era un convencionalismo que aparecía en los sobrescritos, al lado del nombre del destinatario, que viene a significar a él mismo, en mano propia. Es decir, que no se le dé a otra persona más que a este. Sí tengo que decir la otra acepción, porque he tenido cierta controversia, civilizada por supuesto, con algún otro académico diciendo, no, ahí dice propio, esto quiere decir que fue con un propio. Yo discrepo. Yo creo que lo que está diciendo aquí es en mano propia, a él propio, ¿vale? Tened en cuenta que es una carta escrita en italiano, aunque va dirigida a Valencia, está escrita en italiano. Entonces, propio significaría a él mismo, no se lo vemos a otra persona más que a él. Ahora explicaré por qué. Aquí tenemos la abreviatura de propio. Aquí lo dice, Agnolo de Jacopo en Valencia, una P con un... no sé cómo se llama ese símbolo, ¿no? La O esa, ¿no? Y aquí tenemos otra, que es a doña Margherita di Domenico, di Mario, en Florencia. Y pone PA. ¡Qué casualidad! O sea, yo mandaba un mensajero hombre cuando se lo mandaba a un señor y una mensajera mujer, cosa rarísima, cuando se lo mandaba a una señora. O sea, lo lógico, además, es que las cartas que van dirigidas a estas personas y que tienen esta abreviatura al final siempre terminan con una A. Lo he comprobado en todas las cartas. Entonces, mi teoría es que, en este caso, la acepción de propio significa a él propio. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo hemos dado a una persona de la que no tenemos mucha referencia y le estamos diciendo claramente que debe entregar esa carta. Aquí está el mandato.
Esto hay que estudiarlo más, y ahora veremos casos mucho más complicados. Aquí tenemos, en el que le estás transmitiendo a la persona que está llevando el mensaje que debes entregarlo a esa misma persona, no a otra. Se lo tienes que dar en su mano, ¿de acuerdo? Aquí ya entramos con otros convencionalismos. El término detur o dentur, aquí lo dice. Al señor Simone de Prato se ha dado, o en este caso, se ha dado en Barcelona. Detur. Y aquí, sia dadas. D. Si recordáis las cartas de los antiguos templarios, había algunas que tenían esta abreviatura, D. Yo lo traducía como se debe dar. Yo decía, debes dar. Aquí te lo ponen clarísimamente. En las cartas donde aparece una D y una D, significa sea dada. Sean dadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que poner? ¿Por qué se pone esto? Mi teoría, porque se estaba entregando a una persona que no era específicamente de confianza y se le estaba dando, cuando digo de confianza no quiere decir que no confiáramos en ella, sino que era una persona ajena. Y había que recordarle su mandato, y es que había que dárselo a esta persona concretamente. ¿De acuerdo? El DT da bastantes quebraderos de cabeza. Y ahora veremos un ejemplo, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Aquí vemos otras. Dentur. Muy interesante, ¿eh? Dentur utilizando el ángulo inferior izquierdo del sobrescrito. El ángulo inferior izquierdo del sobrescrito es clave. Entre el siglo XIV y el siglo XVIII, el ángulo inferior izquierdo es donde va a venir siempre la notación postal. Bien la franquicia, bien el porteo, bien la vía de comunicación que se utiliza. O sea, aquí es donde, y aquellos que coleccionan fuera de valija, como ven, podrán decir, sí, casi todas están puestas siempre en este lado del este. Es donde marca la tradición que se pondría dentur, sean dadas. Sea donada la carta. Es decir, ya lo ponemos en catalán, ¿no? En este caso, de Valencia a Barcelona. Es decir, nos estamos encontrando con unos convencionalismos postales que, en mi opinión, pueden ser los antecesores de lo que entenderíamos después como porteos. Y ahora explicaré por qué. Bien, interpretaciones erróneas. Durante muchísimos años se ha tenido esta carta como la carta porteada más antigua del mundo. Fue subastada en su día, la persona que fuera pues, pagaría la cantidad que fuese, y se tiene como el porteo manuscrito más antiguo de España. Aquí, presuntamente dice 10 dineros. Después de haber visto las anteriores diapositivas, ¿vemos ahí 10 dineros? Vamos a forzarlo un poco, vamos a forzarlo. Esto es lo que podría entender, esto es como está. Yo voy a forzar de manera, con el ordenador voy a forzar para que vean 10 dineros. Lo más que puedo forzar es eso, un 1, un 0 y esto la D. Si fuerzo en función de lo que yo pienso, yo creo que está recercado y lo que dice es DD. Sea dada. ¿Qué pensáis? ¿Que dice 10 dineros o que dice sea dada? Sea dada. Yo también lo creo. Pero al hombre que haya pagado por esta carta cualquiera le da ese disgusto. Bueno, no sé quién es. Bien, esto es lo que se tenía por el porteo más antiguo. Yo creo que no. Hay miles de cartas por los fondos que he consultado. No porque digan miles de cartas de la Edad Media, pero ¿dónde te has metido tú, muchacho? No, ahora os explicaré dónde me he metido yo. En el despacho de mi casa, no he salido más allá. El caso es que se encuentra este convencionalismo en muchísimas cartas. Aquí lo vemos de otra, sea dada, ¿de acuerdo? Y llegamos al meollo de la cuestión, el archivo Datini. Bueno, historia de película. En un antiguo palacio italiano, que es este, en la ciudad de Prato, en la Toscana, están haciendo unas obras y tiran una pared que está cubriendo el hueco de una escalera. Tiran la pared y se encuentran allí un montón de legajos de correspondencia y de libros de contabilidad. Concretamente se encuentran cerca de 150.000 cartas escritas desde finales del siglo XIV a principios del siglo XV. Eso es el archivo Datini. Francesco di Marco Datini, 1335-1410, fue un mercader toscano, residió fundamentalmente en Prato y estableció, digamos, un emporio comercial dedicado fundamentalmente a artículos religiosos
tenía mucha relación con la sede papal en Aviñón, y el tema de tejidos, de telas. Tenía sucursales en gran parte de Europa, especialmente en Italia, en Francia y en España, y dentro de España la Corona de Aragón. Tenía una sucursal en Valencia, tenía una en Barcelona y tenía una en Mallorca. Todo el archivo, bueno, cuando este señor murió sin descendencia, tuvo una hija ilegítima, pero bueno, el caso es que toda la riqueza, la fortuna de este hombre, que era inmensa, sirvió para cederla a los pobres, y creó una especie de institución llamada un cepo. En Italia se le llama cepo, una institución benéfica, que se estableció en Prato, en su palacio. Cuando murió en 1410, se estableció este cepo con la intención de suministrar alimentos y posibilidades a aquellos que se encontraban en una situación de indigencia. Se hizo en 1410. Ese cepo sigue existiendo y sigue en el mismo lugar. Es decir, una institución privada creada en 1410 sigue ahora mismo activa. ¿De acuerdo? Pues este palacio, esta es la marca comercial de Datini, os lo enseño porque luego veréis algunas cosas que os llamará la atención. La cruz, recercando la F de Francesco, que es la inicial de Francesco di Marco Datini, ¿no? Pues como decía, en unas obras que se estuvieron realizando de rehabilitación de ese palacio, tiraron una pared y se encontraron miles y miles de legajos con la correspondencia remitida por este señor. De cada una de las sucursales, cuando falleció Francesco di Marco, toda la correspondencia generada en Barcelona se mandó a Prato, toda la de Valencia a Prato, la de Aviñón a Prato. Es decir, toda esta documentación se unificó y actualmente se mantiene en el archivo del Estado de Prato, que está precisamente en el Palacio Datini. Son 143.283 cartas, procedentes de 430 lugares de toda Europa. 1.506 cartas provinieron de Aviñón, de Prato 10.000 y pico, de Pisa 38.000, de Florencia tal, las que nos interesan, de Barcelona 24.354 cartas, de Valencia 11.393 y de Mallorca 10.580 cartas. Es decir, todo esto se conserva. Pero bueno, algunos pensaréis, este tío no tiene otra cosa que hacer, se ha ido a Prato a investigar 140 y tantas mil cartas. No. El archivo del Estado de Prato tiene subido todo el archivo digitalizado a Internet. Si tuviéramos conexión a Internet, podríamos ver ahora cada una de esas 144.000 cartas. La tienen digitalizada, lo mismo. Aquí van un poquito más despacio, con pares. Pero estos lo han digitalizado entero. O sea, tú puedes ver las cartas escaneadas por anverso y por reverso. Son una maravilla, son una maravilla. Pues este es el archivo y esto es toda la correspondencia que se tiene. Si yo supiera italiano y supiera paleografía, como me comenta Eugenio, pues estaría leyendo constantemente. No llego a esos niveles. De tanto leer lo mismo y de preguntar y de consultar, he podido descifrar cosas que aparecen. Pero no. De hecho, desde aquí, ¿cuál es mi cámara? Aquella. Pido a Correos que destine fondos, porque es que es una maravilla lo que hay en ese archivo y de lo que puede ser, para la historia del correo español, el poder abrir una investigación profesional del contenido de esas cartas en cuanto a las oclusiones postales. ¿Por qué? Porque hemos encontrado las anotaciones de porteo más antiguas conocidas del mundo. Y esto sí que no obedece ninguna duda. ¿De acuerdo? Son 285 cartas, el otro día descubrí dos más. Son 287 cartas anotadas en el ángulo inferior izquierdo de las cubiertas de los sobrescritos. Todas y cada una de ellas, únicamente circuladas dentro de los territorios de la Corona de Aragón. Todas. Es decir, no creo haber visto las 144.000 cartas, aunque me he pasado muchas horas muertas pasando páginas y viéndolas. Pero es que las únicas cartas con porteo, ni las de Pisa, ni las de Florencia, ni las de Venecia, ni las de tal, solo son en cartas circuladas dentro de la Corona de Aragón, dentro de los territorios de la Corona de Aragón. ¿Significa esto que los porteos, es decir, el tatarabuelo del sello de correos, es un invento español? No voy a aventurarme a decir tanto, pero desde luego, de las 140 y tantas mil cartas, solamente hemos encontrado cerca de 300 con porteos, y todas están establecidas en la Corona de Aragón. Hay una sobre la que me ofrece una duda. Es una que parte de Livorno a Barcelona. Puede que ponga un show, pero no se ajusta mucho a la fórmula que tienen otras cartas y no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de si eso es un porteo. Pero en todas estas, sin duda, son porteos. Y aquí las tenemos. Desde San Mateo,
en la Comunidad Valenciana, desde Valencia, Barcelona, Tortosa, Salsadella, Peñíscola, Cuevas de Vinromá, Alcudia, Culla, Denia, Játiva y la de Livorno, que como digo, también la tenemos ahí y la tengo puesta en el artículo que he escrito para Academus, aparece, y que cada cual decida si lo es o no lo es, ¿vale? Pues estas son las 285 cartas. Estaréis deseando verlas, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a esperar otra diapositiva más para verlas. Bueno, es un mapa de lo que serían los territorios de la Corona de Aragón, de dónde parten y a dónde llegan las cartas. Esto es muy importante, porque podemos deducir que aquellas cartas que no tienen porteo se utilizaron otros medios privados para llevarlas, pero las cartas que sí tienen porteo sí que se utilizó, digamos, un sistema pseudopostal o postal directamente, ¿eh? Veréis algunas cartas que van a sorprender. Es que la carta dice explícitamente, da al correo tal cantidad. O sea, lo dice clarísimamente. Bien, vemos un poco pues todo el panorama que hay, ¿no? Y aquí tenemos las cartas. Esta tendría el honor de ser la carta más antigua de las conocidas con porteo. De Valencia a Mallorca, el 27 de julio de 1396. De Francesco di Marco y Cristófano di Bartolo, en Mallorca, eso es lo que dice aquí, ¿vale? Dali, con otro tipo de letra dice Donali, sou, este es el símbolo monetario del sueldo. El sueldo equivalía a medio real. Sou 1, dale o dónale un sueldo. Aquí lo encontramos. Esta, la segunda carta, esta ya con recorrido terrestre, de San Mateo a Valencia, al señor en Luca de Serra, en Valencia. Dentur, 12 dineros. Dentur, en latín, lo vimos antes, sean dados 12 dineros. Claro. Bueno, qué chulo, si las pudiéramos tocar, ¿no? Pues mira, pues las he traído aquí para que las podáis tocar. Tengo un amigo que es muy enreda, estas no son las cartas originales, que me ha dicho, pues mira, si coges esas cartas y las escaneas y las imprimes, y después las metes en café, y luego las metes en el horno, sí, parecen cartas antiguas. Aquí las tenéis, para que veáis cómo eran las cartas y pasándolas por ahí. Aparece un pequeño folio con la explicación de la carta, ¿vale? Y según con que la laves, no huele ni a café. Pues fíjate, yo creo que por ponerlas a altas temperaturas en el horno tampoco no huelen demasiado a café, ¿eh? Pero el caso es que a mí lo que me apetecía es que no vierais simplemente la imagen, para que no veáis, fijad lo pequeñita que es la carta, ¿no? Podéis pasarlas por ahí, hay alguna incluso... ¿Esto es el tamaño original? Ese es el tamaño original, claro, era lo que yo quería, que vierais lo que se estaba haciendo. Lo chulo habría sido escanear también el contenido, pero eso ya era mucho trabajo a la hora de limpiarlo, ¿no? Pero la carta era con ese tamaño, se mandaban así. ¿Por qué eran tan pequeñas? ¿El papel era muy caro? Claro. Bueno, existen muchas teorías. De hecho, fíjate que yo creo que hubo un cambio de tarifario a finales del siglo XVI basado en el tamaño del papel, pero no voy a adelantar acontecimientos, pero lo voy a explicar. Sí era la forma en la que se tenía de escribir. De todos modos, cuando explique la forma en la que yo creo que circularon esas cartas, vais a entender a lo mejor por qué eran tan pequeñas. Esto sería porque está doblado, aunque viene como una media cuartilla. Sí. Eso sería una 4. Lo que es una 4, eso abierto, que las podéis abrir, que las podéis abrir si queréis. No tienen nada, las he recortado un poco para que no me queden muy abultadas, pero eso sería aproximadamente una 4, un folio, ¿de acuerdo? Más cartas, variantes. Dateli, un sueldo. Dateli, 12 dineros, ¿vale? Diferentes modalidades. Dat al correo un sueldo. O sea, dice claramente correo. Dad al correo un sueldo. Dadle deporte un sueldo. Veis que en todas ellas hay una cosita así, que no os despiste. Esto es que había leído la carta. El que fuera había leído la carta y la había marcado, ¿vale? En todas aparece con la misma grafía, con lo cual es el receptor. A todo el mundo se le van los ojos a esto. Ya os he explicado lo que es. Es la marca comercial de Francesco di Marco Latini. Todas las cartas circuladas por razones de negocio ponían esto para que fuera identificado por el cartero, por el destinatario. Francesco di Marco Latini era uno de tantos mercaderes, cada uno tenía su propia marca comercial. Sería precioso hacer una colección, es imposible, porque esto está fuera del alcance de cualquiera, pero sería interesante hacer un catálogo de las diferentes marcas comerciales. Esto sería como la marca de Coca-Cola ahora mismo, ¿vale? Aquí vemos otro. Porte, un sueldo.
Dona 12 diners. Da 12 dineros. ¿Os estáis dando cuenta de que todos son un sueldo y 12 dineros? Dali 12 dineros. Pagará un sueldo. En el ángulo inferior izquierdo. El ángulo destinado a las alusiones postales. Y nos encontramos, de las cartas que he encontrado, nos encontramos cartas porteadas con 2 sueldos, 4. Con un sueldo, 107. Con 12 dineros, 151. Hay otras que son 12 dineros y se encuentra tachado. 4. 10 dineros, 1. 12 dineros, 12. Y otras alusiones postales. Dice directamente por correo o en el correo, pero sin porteo, 6. Con lo cual nos encontramos con que el 94% de las cartas, algo más, porque he encontrado 2 cartas más que ponían un sueldo, están porteadas con un sueldo, que es el equivalente a medio dinero. Las cartas en el siglo XVI, el 90 y tanto por ciento de las cartas de los siglos XVI y XVII están porteadas con medio real. Hemos dicho que la equivalencia del sueldo con el medio real era paritaria. Estamos hablando de que entre 1396 y 1716 las cartas se porteaban, por lo que podíamos entender, las cartas sencillas mayoritariamente por un sueldo o medio real. Esta es la monedita. Estas son las monedas que se utilizaban. El dinero jaqués, el dinero Jaime el Conquistador. Qué chulo sería poder ver estas monedas en vivo, ¿no? Pues las he traído también. No son caras. No son caras, son 2 dineros, uno del Reino de Castilla, otro del Reino de Aragón, precisamente uno de Pedro IV el Ceremonioso, y ahí podéis ver la minúscula moneda que hay. El sueldo no existía como moneda, no existía como moneda, era una moneda llamada de cuenta. O sea, lo que daba la persona que fuera eran 12 moneditas como las que he pasado para allá. Una, otra, otra y otra. Eso es lo que pagaban al correo, ¿de acuerdo? Si sacan algunos experimentos, el tipo cornado, o ya el medio real, que es lo que equivale al sueldo. Pero decir un sueldo es como decir un duro. ¿Existe la moneda del duro? No, no existe, son 5 pesetas, pero la gente dice un duro cuando son 5 pesetas, ¿no? Pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Con esta monedita, con 12 de estas monedas se pagaba el envío de una carta. Por supuesto pagaba el que recibía la carta. Bien, y aquí llegamos a la comparación. Cuando tú mandas un correo oficial, pagas 110 sueldos por 356. Pero, si tú lo mandas a través de este sistema, ahora explicaremos cuándo es, pagas un sueldo. De Barcelona a Tarragona, 5 sueldos, 93 kilómetros. De Caldas de Estrán, lo que decía antes, 2 sueldos. Y aquí vemos un sueldo 12 de enero, un sueldo 12 de enero, un sueldo 12 de enero. Estamos hablando de una tarifa plana. Daba igual donde fuera la carta. Pagabas un sueldo. Siempre. Es el denominador común que hemos podido sacar de las cartas sacadas del archivo Dapit. Bien, ¿cuál es la teoría? ¿Y cómo nace el correo dirigido directamente a particulares? Pues esta es mi teoría. Y además está constatado con algunos documentos. Los correos extraordinarios, los correos enviados por concejos, por reyes, por nobles, por prelados, antes de salir con el mensaje por el que habían sido contratados, hacían pregonar que iban a ir a tal sitio. Y todos aquellos que querían hacer llegar su correspondencia, se la entregaban. Pequeñas cartas, para que no les supusiera mucha molestia, pequeñas cartas por las cuales, por hacer ese favor, le daban una pequeña propina. Una propina de 12 dineros. Es lo que marca la costumbre. Sí. Él decía a dónde iba a ir al final, pero todos los pasos intermedios... También. También. De hecho, ahora veremos una anécdota muy bien traído, porque ahora veremos una anécdota de un correo que iba destinado de Roma a Alcalá de Henares y que se detuvo en Barcelona entregando las cartas de los particulares y por lo tanto le metieron en la cárcel al correo porque estaba retrasando la correspondencia del rey. Así es como nace el correo dirigido a personas particulares. Es decir, el porte con la diferencia del coste. Es decir, el coste del viaje era el que era, pero el coste del viaje lo pagaba el que enviaba la carta, el remitente principal. Y el resto aprovechaban una segunda valija que llevaba el correo para aprovechamiento de él, de los portes. Él se aprovechaba de los portes, de estas pequeñas propinas de 12 dineros. Sí. Perdona, ¿y cómo comunicaba en cada sitio que iba una carta a un señor de ese sitio? Sabían, eran personas conocidas, eran personas notables,
llegabas allí, preguntabas por él y te daban razón. Pero es que así ha sido hasta el siglo XVIII. O sea, las señas de un destinatario no aparecen hasta bien entrado el siglo XIX, ¿eh? O sea, la gente preguntaba y se enteraba dónde era, ¿no? Pero vemos las diferencias notables entre lo que es el correo que se ha estudiado hasta ahora y el correo que yo he estado estudiando. El concepto de pago cubre el desplazamiento, manutención y otros gastos del viaje, como hemos visto. El concepto del pago era el de pequeña gratificación o propina del correo. Ya que vas allí, entrégale esta carta a mi primo y mira, te doy un sueldo. La cantidad es variable en función de la distancia y la velocidad, como hemos visto. Cantidad fija, tarifa plana, con independencia de la distancia. ¿Qué más da? Si me mandan a Granada o si me mandan a La Coruña. Es decir, yo la carta la voy a llevar igual. No es lo mismo si le llevo a un particular una cartita que si le llevo un pliego de cartas. De ahí que haya algunas cartas de 2 sueldos, etcétera, etcétera. Porque atendían al tamaño. El precio, bueno, cantidad variable, hemos dicho, el precio lo paga el remitente. Cuando yo contrataba un correo, el correo llevaba el mensaje, volvía de vuelta con un justificante de que el correo había sido entregado y entonces le pagaba. Aquí el precio lo paga el destinatario. De hecho, el hecho de que aparezca la anotación de porteo de mano del remitente es una garantía de que está conforme con que se le pague ese correo. Si aparecen las señas escritas con una letra y el porteo con otra letra, el destinatario puede mosquearse. Sin embargo, si va escrito todo con la misma letra, el destinatario se da cuenta que esa propina la está pidiendo el remitente para el receptor, ¿no? Aquí existe garantía de entrega. Tiene que presentar el correo un certificado como que lo ha entregado. Aquí no, lo siento. Es lo que tiene pagar un sueldo por un viaje que cuesta 50 sueldos. Es decir, no tiene esa garantía de entrega. El beneficio lo percibía, en este caso, el hoste de correo. Si tú lo contratabas con un hoste de correo, pues el beneficio se lo quedaba a él. Al correo le daba un pequeño porcentaje. Aquí el beneficio va íntegro para el correo. Un pequeño sobresueldo que se llamaba los correos para hacer su servicio. Esos de Prato eran todos de ese sistema. Sí. Aprovechando siempre un correo oficial. Ahora veremos, ahora veremos. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Que se ve. En muchos casos sí. En los que se ve correo sí. Pero había otras opciones y ahora las explico. Aquí se establecían unas tasas de lo que tenía que ser, es decir, las cartas remitidas a tantas leguas por tal modalidad de velocidad pagan esto, si es menor velocidad o menos distancia esto. Sin embargo aquí era un precio marcado por la costumbre. ¿Y cuánto se le suele dar al correo porque entrega una carta mía? Medio real. Pero seguro que si pones 2 reales te la entrega mucho antes o te la entrega seguro y no se la queda a él. Algunos ponían un exceso de porte para garantizar que el correo, por el beneficio que iba a obtener, iba a cumplir mejor el servicio. Como es lógico, como es lógico. Tarifa de costumbre. La tarifa de costumbre, que en mi opinión regirá hasta 1716. Y aquí los testimonios de las fuentes. Las ordenaciones de Pedro IV de Aragón prohibían a los correos solicitar compensación económica a aquellos a quienes llevasen las misivas, aunque podrían aceptar lo que buenamente se les diese por propia voluntad. La anotación de una cantidad dineraria en la cubierta de un sobrescrito reflejaba la libre voluntad del remitente y destinatario de realizar dicho desembolso. Es decir, no estabas infringiendo las ordenanzas de Pedro IV. Evidentemente, según Pedro IV, pagaba el que mandaba la carta, el que contrataba el correo. En el momento en el que tú pones aquí, da un sueldo al correo, lo está diciendo este señor, que escribe igual. ¿Veis? La D y la D, es la misma letra. Está diciendo, dale esta propina, no estabas incumpliendo. Yo creo que antes se seguía haciendo lo mismo, antes de aparecer estas anotaciones, pero no ponías la cantidad, ponías dentur, de manera abstracta, sea dada, y el otro te daba una propinita, no tenías que ponerla. A partir de aquí ya sí empezó a ponerse. La frontera yo la establezco en 1396. A lo mejor encontramos un archivo emparedado también del siglo XI y vemos lo mismo, que sería lógico, también sería lógico, es que no es una cosa demasiado extraña, ¿no? Y el otro ejemplo que he comentado antes, requerido Beltrán de Bollón, hoste de correos, el administrador del correo de allí, ¿no?, a que manifestase las causas de dicha anomalía, de por qué se retrasaban unas cartas dirigidas al rey, declaró que algunas veces llegaban despachos de Roma o de otras partes para el monarca, en Granada o Sevilla, y como el correo era portador a sí mismo de otros para mercaderes o particulares,
y para el tesorero real se detenía un día o medio en Valencia cobrando los portes de los mismos. Una carta que iba mandada de Roma a Granada. Y el tío se paraba en todas las localidades donde había correspondencia para cobrar los portes. Cuando denunciaron a este personaje, le metieron en la cárcel y cogieron a otro correo para que siguiera el transcurso hasta Sevilla o Granada. Es decir, es evidente, ya no es una intuición mía, es evidente que los correos llevaban una segunda valija, con las cartas de los particulares de las que ellos aprovechaban, a un precio irrisorio. Estamos hablando 100 sueldos, un sueldo, estamos hablando de un multiplicar por 100 el beneficio. Estas son unas cartas que descubrí también, dirigidas al cardenal Cisneros, dirigidas de Roma a Alcalá. Y aquí vemos al porte 2 reales, al porte 3 reales, al porte 4 reales. La recompensa que le daban al correo por llevar la carta de Cisneros. Pero la carta de Cisneros, a pesar de todo lo que era Cisneros, no era la valija principal, eran cartas particulares destinadas a Cisneros. A lo mejor la valija oficial iba dirigida a la reina Isabel, o al rey Fernando, o a los dos, o al secretario Almazán, que era el que recibía la correspondencia. Pero aparte, el correo llevaba del prior de algún monasterio, de algún tal, oye, pues ya está, le puede dar esta carta a su eminencia. Venga, 2 reales, y te dan 2 reales de recompensa. Aquí se ve. Valija secundaria. Esta es la valija secundaria. Y llegan los taxis que tenemos sobrevalorados. Ya hemos visto que en la Edad Media se hacía más o menos lo mismo. Lo que pasa es que los taxis eran una familia con mayor proyección, tenían corresponsales por toda Europa, los instituyeron como correos del imperio, y entonces, pues bueno, tenían más margen de maniobra, ¿no? En 1505 se establece 1506 se establece la familia Tassis en España. Ya en 1505 Francesco de Tassis es nombrado correo mayor del rey de Castilla, en este caso de Felipe el Hermoso. Carlos I de España todos los privilegios los avala, y bueno, a partir de ahí los Tassis se establecerán, y la rama colateral, cuando el segundo conde de Villamediana, como pudimos ver en la última conferencia que dimos, muere sin descendencia, los primos de los Tassis, que son los condes de Oñate, que nunca perderán el apellido Tassis, siempre lo mantendrán, porque al apellido Tassis iba unido el mayorazgo de los condes de Villamediana y de todo lo que tenía que ver con el tema postal, porque el apellido Tassis se tenía que haber perdido hacía mucho tiempo. Es decir, cuando murió don Juan de Tassis y Peralta, el otro era Íñigo Vélez de Guevara. O sea, pero él se puso Íñigo Vélez de Guevara y Tassis. Después tuvo una hija, con lo cual otra vez se perdía el apellido. Vélez de Guevara y Vélez de Guevara y Tassis. Siempre aparece así, y Tassis, porque era a lo que estaba asociada la administración y la gestión del sistema postal español. Nada ha cambiado. En la Edad Media después de la Edad Media nada ha cambiado. La gente seguía enviando su correspondencia mediante propios, mediante arrieros. ¿De acuerdo? Es decir, la gente utilizaba la forma de desplazamiento para llevarla. Y por supuesto, con amigo, con el capitán Miguel de Jáuregui, un tío que a lo mejor iba a buscar Mercedes a la corte de Valladolid, y digo, oye, pues ya que está, no, voy a ver si me asciende el alférez o lo que sea, bueno, ya de paso lleva las cartas. Y los viajes se siguen tasando igualmente. Es decir, la forma que hemos visto antes, fijaos de cuándo es esto, de 1643, la tasa de los viajes. Si va a 10 leguas, que son 55 kilómetros al día, lo que daban por legua. A 15 leguas, 85. A 20 leguas, 110. Todo esto es a pie. Todo esto se podía hacer a pie. Y en diligencia, 167 kilómetros al día. Esto adelantaba un caballo. Cuando el bando del alcalde de Móstoles, cuando el 2 de mayo, se proclamó el 2 de mayo la guerra de la independencia, el bando del alcalde de Móstoles llegó a la ciudad de Badajoz, es decir, unos 350 kilómetros, llegó el día 4. O sea, esto, sí, eran conscientes de la trascendencia del momento. Se sigue funcionando igual. O sea, los reyes contrataron a los taxis para esto, para su correspondencia real, no para la de los particulares. Y seguían cobrándoles como les cobraban. ¿De acuerdo? Pero sigue también exactamente lo mismo. Siguen los porteos.
medio real. Ya estamos hablando que este archivo, el Simón Ruiz, es del Reino de Castilla, está expresado en reales, el real es ya la moneda general de los diferentes territorios del reino, incluso en Cataluña, en Aragón, se siguen porteando con sueldos, en Navarra se siguen porteando con tarjas, pero el real es ya el común, ¿vale? Ya se establece. Y encontramos nuevas alusiones a esta tarifa de costumbre, con el correo mayor Pedro de Valda. Su testimonio: en esta ciudad y Reino de Valencia, dice que toda la vida el oficio de correo mayor ha sido quien ha utilizado por cosa propia los portes y monumentos de las cartas, porque no tiene otra cosa, ni gajes ni salario de vuestra majestad, y la forma que se ha tenido para cobrar los portes y tasas y valor de ellos es, en dicha ciudad y reino, de las España, a razón de medio real por carta de pliego de papel, y al respecto, según el volumen y tamaño del pliego. Esta es la tarifa. Esta es la tarifa de costumbre. Todo el mundo dice: ¿y las cartas anteriores a 1716 qué tarifa había? Yo he leído verdaderas, no barbaridades, porque eran cosas bien fundamentadas. Tarifa de corta distancia, de largo recorrido, de no sé qué, dentro de la jurisdicción del correo mayor, dentro de tal... No. Una tarifa universal, solo funcionando en función del tamaño del envío. Un pliego medio real, una carta de un pliego de medio real. ¿Y qué es un pliego? Esta no la he metido en el horno, ni en café. Ahora la pasaré. Esta es una carta circulada en el siglo XVII y esto es un pliego. ¿Qué diferencia con las medievales? Una 3. Una 3, por ejemplo. O sea, que ese es el tamaño del papel de oficio. Claro. Que Efectivamente. Efectivamente. Era lo que eran las cartas se calculaban así, los libros se calculaban en función de los pliegos de papel que utilizaban. Es una 3. Pero daos cuenta qué desperdicio. La carta es esta. La seña es esta. Está vacía. Para que no te lo lean. No. Era el papel de oficio. Hábitos que cambian. Hábitos que cambian. Ahora lo veremos. Bueno, esta la podéis también palpar con un poquito más de cuidado, que está en mi colección. Esta va de Ledesma a Alburquerque, por Badajoz. Por el correo. Y veis en el ángulo inferior izquierdo, veis que pone medio real, una M y una R. Medio real. De España, bueno, aquí está hablando otro testimonio de Pedro de Valda. De España a medio real por carta sencilla y sin pliego al respecto, creciendo el porte y derechos conforme al tamaño. Es evidente. Una tarifa basada como la que tenemos actualmente en correos. Lo que ocurre es que las primeras tarifas postales oficiales en 1716 ya establecen en función de la distancia y en función del tamaño, pero antes solamente en función de la distancia. Es lógico. En 1716 se estipulan las primeras tarifas postales oficiales por parte de la corona. En el momento en que tú dices que una carta se va a cobrar en función de la distancia, el que recibe la carta, es decir, el administrador de correo que recibe la carta, tiene que saber de dónde ha salido esa carta. De ahí se crean las marcas prefilatélicas, las marcas de origen. Si yo pongo una marca que pone Alcántara y esa carta llega a Cuenca, el tío que ve Alcántara sabe que tiene que cobrar la tarifa de las cartas llegadas desde Extremadura. Pero en estas cartas, como hemos visto, no aparece ninguna alusión al lugar de origen de la carta. Entonces no puede saber de dónde llega. Ni tarifa de medio recorrido, ni de largo de recorrido, ni de corto alcance. Tiene que ser una tarifa universal, es decir, una tarifa de medio real para las cartas de un pliego, partan de donde partan. ¿De acuerdo? Y esto, el cálculo de la tarifa, que no hay que ser Einstein para calcularlo. Si las de un pliego son medio real, pues las de 2 pliegos un real, las de 3 pliegos un real y medio. Es decir, proporcional, como dice así, conforme al tamaño, al respecto, ¿vale? Oye, entonces, es una buena la correspondencia. ¿Perdón? Tendrían que abrir la correspondencia para ver el tamaño si era de un pliego. Las pesaban. Existía, en Italia hemos visto que en las oficinas de correo existía una figura que se llamaba el testatore, que era el que palpaba la carta y veía si el porte estaba o no estaba. Estos testimonios que hemos visto del correo de Valencia, de Pedro de Valda, es de un juicio que le abrieron por rectificar los portes. Porque él decía, oye, este porte pone medio real y lleva la carta más de un pliego, la subo a un real. Lo denunciaron al virrey y le metió hasta en el calabozo. O sea, porque no se podían alterar los portes. Y entonces él lo que está demostrando
No está diciendo, según la tarifa de tal. No, 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 no. Según la costumbre, según se ha hecho toda la vida, las cartas han porteado un pliego. Es decir, todos aquellos que buscan las tarifas postales de los siglos XVI y XVII, desde mi punto de vista, están perdiendo el tiempo, porque no existe una tarifa oficial con lo que era, porque era una tarifa marcada por la costumbre. Y ya hemos visto exactamente lo mismo desde 1396. Desde 1396. Con lo cual, al correo mayor hasta le ponían pegas y rectificaban los portes. ¿De acuerdo? Porte medio real. Porte 2 reales. Una carta de mayor, de un pliego. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Medio real, en una carta del siglo XVI, un sueldo, lo mismo, 12 dineros, lo mismo, 16 maravedís, en realidad el medio real era el 17 maravedís, pero como no existía esa moneda, en algunos lugares, como por ejemplo en Extremadura, se pagaba por una moneda de 16 maravedís. ¿De acuerdo? Pero es más, os voy a decir una cosa. Ahora mismo, un euro, ¿cuántos céntimos son? 100. 100. Entonces, un real, ¿cuántos maravedís eran? Teóricamente 34. Pero no era lo mismo pagar con 34 monedas de maravedí que con una moneda de un real. ¿Por qué? Porque el real era de plata, el maravedí era de bronce. Y entonces, en la España del siglo XVI y XVII, existía una correspondencia entre el valor de la moneda y el valor del metal. Sin embargo, los austrias, que estaban en bancarrota a pesar de todo el oro que llevaba de América, devaluaban la moneda. Decían, aunque rebajamos la plata del maravedí, porque el maravedí era de Bellón, rebajamos la plata, decimos que sigue valiendo lo mismo. Entonces no era lo mismo pagar con esta moneda de medio real que con esta moneda de 16 maravedís. Aunque nominalmente es lo mismo, esto podía llegar a valer el doble que esto. Es como si dijéramos, la moneda de un euro vale 2 euros. Y si me pagas en céntimos, me tienes que pagar 200 céntimos para llegar al valor real. Es decir, no había una correspondencia. ¿Qué querían los correos mayores? Querían cobrar. ¿Pero qué les dijo el rey? Tururú. De hecho, hemos encontrado un proceso seguido en Barcelona, porque el correo mayor de Barcelona quería cobrar en monedas de medio real y no en monedas de maravedí, porque no era lo mismo, sí. ¿Cómo desmonetizaban la moneda? ¿Les cortaban un cacho? Podías acuñarla directamente, esto es una moneda acuñada, o tienes las famosas... los famosos resellos. Sería interesante tocarla, ¿no? Pues he traído también unas cuantas. Es que me contaron una vez, Julio me dijo, pues una vez estaba aquí Alemania y cómo se hacían las cosas tal y que cual, que él cogía las cartas de su colección que estaban valoradas en millones de pesetas y las entregaba y todo el mundo las iba viendo y las iba toqueteando. Pues yo no voy a hacer menos, yo traigo las moneditas, estas son monedas de maravedís y resellos, que era con lo que se pagaba. Es que fijaos la filosofía del resello. Es que esta moneda era de 4 maravedís. Y de repente el rey dice, las de 4 maravedís van a ser 8 maravedís. Y la gente decía, pero si era de 4. Es decir, no colaba. No colaba. Con lo cual la gente guardaba la plata, no hacía transacciones con las monedas de plata y ponía en circulación el vellón, las monedas de maravedí. Imaginaos, sin cambiar la tarifa, claro, era lo que se llamaban los famosos resellos, ¿no? Bien, hemos visto la mayoría de las cartas estaban porteadas con medio real, sin embargo, encontramos algunas de 12 maravedís y de 8 maravedís. ¿Por qué? Pueden ser varias teorías, ¿eh? Una de ellas puede ser porque el tío que fuera dijera, venga, pongo 8 maravedís a ver si cuela, y colase. Es decir, ni siquiera están reñidas unas con otras, todas valen. Otra puede ser porque estuviera muy cerquita, de hombre, venga, 8 maravedís, que es de aquí al pueblo de al lado, de aquí a Móstoles, venga, te pongo 8, te pongo 12. O puede ser, y también tendría su lógica, que las cartas fueran de menor extensión de un pliego. Es decir, nos encontráramos con cartas de medio pliego o medio pliego más la cubierta. Joder, pensad en lo que hemos visto antes, ¿no? ¡Qué desperdicio de papel! Sin embargo, a finales del siglo XVII, y es un hecho, a finales del siglo XVII, estos son 8 maravedís. Oye, lo lógico es si yo pago medio real por una carta de un pliego,
Pues si es una carta de medio pliego, que pague la mitad, ¿no? Ostras, no, es que nosotros habíamos dicho que la base estaba en medio real. Bueno, eso lo dices tú, ¿dónde está eso escrito? Según la costumbre, ya, pero según la costumbre, y nos encontraremos con que la mayoría de las cartas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII serán cartas de medio pliego. ¿Casualidad? Yo creo que no. Yo creo que se había asentado la costumbre de que si ponían menos de medio real tenía que escribir en un formato menor, y entonces utilizaban las cartas de medio pliego para ese medio real. Y ahí tenemos lo que en aquella época se llaman los portes moderados, 8 maravedís y 12 maravedís, o portes diminutos, así los llaman. La tarifa seguía siendo la misma, en función de del tamaño, ¿no? Bueno, medio real, ¿era mucho o era poco? Pues no lo sé, esto lo tengo que estudiar más todavía, pero podemos ver algunos sueldos y salarios. Un peón de albañil cobraba 3 reales al día, un herrero 4 reales, por servir a una persona 5 reales al día, y un jornalero extremeño 1 real. Siempre ha habido categorías. Pues costaba medio real mandar una carta. ¿Es razonable? Pues para un jornalero extremeño, que tampoco creo que tuviera mucho que decir, pues no. No se debe. Por supuesto. Entonces, los productos y servicios. Bueno, pues un jubón, que es esto, costaba 14 reales, un plato 10 maravedí. Medio real son 17 maravedí, ¿vale? O sea, un plato pequeño 10 maravedí, un par de guantes de lana 24, una onza de pepitas de calabaza, una onza de pipa, pues costaba lo que costaba mandar una carta, 16 maravedí, ¿no? Una libra de tabaco en hoja 6 reales, una cabra 26 reales, una docena de huevos 2 reales. Uf, fluctuaba mucho. Una docena de huevos ahora costaría muchísimo menos. Claro, en el momento en que se abaratan los medios de producción, la cosa cambia, ¿no? Y nos encontramos el segundo gran paso, porque hemos visto que desde 1396, en el que los correos empiezan a llevar una segunda valija, la gente puede llevar fácilmente sus cartas, pero está supeditado a que haya un correo destinado a ese sitio. ¿Y cuándo sale? Yo entrego mi carta, pero a lo mejor ese correo no sale hasta dentro de 15 días hasta Madrid, ¿sabes? Entonces tengo esa incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí hablan de costumbres que se van haciendo en los diferentes oficios de correo mayor. Lo que se usaba antes era enviar las cartas que se escribían por personas particulares al oficio de correo mayor, donde había unos cajones en que las guardaban con rótulos de los nombres de las ciudades y lugares para donde eran, hasta que se ofrecía despachar algún correo de a pie o de a caballo que los llevaba, los cuales cobraban para sí los portes enteramente, sin dar parte alguna al correo mayor. Es decir, la gente iba dejando la carta del oficio de correo. Oye, pues sale uno para Cuenca, ¿cuántas cartas hay en el cajón de Cuenca? Las cogía, se las llevaba, las repartía y tenía ese sobresueldo. Con esto se empieza a acabar. Perdona, ¿cuándo lo cobraba? Lo cobraba el destinatario era el que se lo daba. Existía un dicho en aquella época, que se sigue utilizando todavía. Yo lo encontré en la Celestina y en el Quijote. Dice, a dineros pagados, brazos quebrados. Es decir, nunca pagues nada por adelantado. Era impensable pagar por un servicio que no hubieran realizado. Ahora, el comprar el sello y ponerlo es un acto de fe. Claro que el correo de antes no es como el de ahora. Antes funcionaba mejor, quiero decir. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo que he dicho antes. Todas estas cartas se podían mandar con medio real. Porte medio real. Sin embargo, el correo oficial, estos son datos reales sacados, un correo de Valencia a Madrid, 361 kilómetros, 424, 400 reales, 112, 80 reales, 94 reales, 208, 144, 272. Cuando ya estamos bien avanzados en el siglo XVI y principios del XVII, ¿quiénes eran los tontos que seguían mandando las cartas a través de este sistema? La corona. La corona seguía pagando un correo que hacía todo este recorrido y pagaba esto. Y el correo llevaba la valija con las cartas de los particulares. La corona eran los últimos en enterarse, sí. Porque seguramente era el único correo regular que había. Evidentemente, evidentemente, porque además ellos tenían unos convenios con los taxis. Ellos les pagaban unas cantidades anuales muy altas para que corrieran con toda la correspondencia, la llamada ayuda de costa. Y después despachaban la liquidación. Los correos mayores iban anotando todos los servicios que iban, y si salía a devolver, pues salía a devolver. Si salía a dar más, que siempre salía a dar más, pues la corona se seguía endeudando con la familia Taxis. Pero estos eran los correos que había. Despachaban correos. La corona era impensable que dijera, pues ya que vas de paso, entrega esta cartita. No, lo hacían directamente a través del conducto oficial. La segunda valija es la que nos interesaba a nosotros. Bueno,
Aquí vemos en las casas de los correos mayores y sus oficios no hay un criado que a la puerta esté todos los instantes del día y noche para admitir las cartas que llevan a los oficios unos a otros particulares, sino que hay una estancia y en esta un agujero o portillo por donde se echan los pliegos. Ya se inventó el buzón de correos para los particulares. Si yo tengo que mandar una carta del rey, hablo directamente con el administrador. Me tienes que mandar esta carta, vamos a despachar un correo a las 15 o a las 20 o en toda diligencia, pero cuando es un particular tengo que mandar esto. Por la rendija, aquí tenemos el famoso sello con el buzón más antiguo de España, que por lo que dice este testimonio, que es de 1620 y algo, es 150 años anterior al buzón más antiguo que se conserva actualmente, ¿no? Bien, hay un paso fundamental. A finales del siglo, en el último cuarto del siglo XVI, hay un paso fundamental, y es que los correos mayores de los diferentes municipios y los TASIs, que eran los correos mayores de todos los correos, se dan cuenta de que los correos menores, es decir, los correos extraordinarios, están haciendo un negocio tremendo cobrando los portes de las cartas. Y entonces le dicen, la correspondencia de los particulares que llevas en la segunda valija, me la entregas a mí, que soy el correo mayor. De esto no se dan cuenta hasta 1576 aproximadamente, y aquí lo vemos en el testimonio. Quejándose los correos menores de haberles quitado con ella el aprovechamiento de los portes que solían llevar antes, y dando a entender que querían dar cuenta de ello a su majestad, es decir, querían denunciarlo al rey, el dicho Juan de Tasis, el padre, amenazaba que no les daría viajes, y por temor de esto, y ruegos que él les hizo, por medio de diferentes personas, callaron. Aquí, los correos mayores empiezan a percibir el beneficio de los portes, ya no son los pobres correitos que se llevaban, yo creo que se llevaban un buen porcentaje, pero a partir de aquí son los correos mayores. Aquí ya, siguiente paso, siguiente hito, los correos mayores ya son los que se benefician del porte de las cartas, ya no son los correos mayores. Y llegamos al paso fundamental, que es la creación de las estafetas. Tan lógica, tan lógica, tan lógica, como el decir, yo me estoy dando cuenta de que las cartas que se mandan a Sevilla, cada vez que mandamos un correo extraordinario son 5.000 cartas. Oye, ¿por qué no digo que todos los martes va a salir un correo, haya o no correspondencia real, va a salir todos los martes un correo de Madrid a Sevilla, y que la gente vaya echando las cartas ahí, y sabiendo que salen los martes, las cobro a todos a medio real, y con ese medio real subvenciono el viaje, y encima me queda un beneficio? Esa es la clave más importante de todas las que hemos visto. La creación de un correo regular. Ya no es esperar a que salga un correo extraordinario despachado con alguna misión, sino los correos van a salir tal día y a tal hora. Así que tienes una semana para dejar la correspondencia. Y aquí se explica, un correo fijo y continuo que envía el correo mayor a las provincias y lugares principales de esta monarquía en tiempos ciertos y señalados, según la distancia de unos lugares a otros, no solamente por las carreras donde están las postas, pero a todos estos lugares lleva este correo el despacho de todos los que quieren valerse de estas diligencias. En lugar de un hombre expreso que corre la posta con los despachos, se envía un postillón, esto es muy importante, ya no es un correo que mandas de Madrid a Sevilla, mandas un correo de Madrid a Toledo. En Toledo le entregan la valija a otro correo, que va de Toledo a, no voy a decir ninguna cosa porque si meto la pata geográficamente, pero va de posta a posta, van pasándose la valija como si fuera un relevo. Ya no es una persona la que lleva todas las cartas. La llevan hasta un sitio, allí la coge otra, y así es como funciona el sistema de estafetas. Con lo cual, la persona no tiene que hacer noche, no tiene que descansar. Están de día y de noche constantemente la correspondencia fluyendo hacia arriba y hacia abajo. Y ahí nos encontramos las primeras estafetas. Las primeras estafetas, las de Castilla la Vieja, 1576. Testimonios sacados de los correos que había entonces allí. Dijo que siempre oyó decir al dicho Juan del Monte, el padre del que dice el testimonio, que él había sido el autor de ellas, de las estafetas, y que la primera estafeta que se introdujo había sido a Medina del Campo, con un correo de a pie, dirigido a Antonio Vera, correo mayor de Medina del Campo, y que las cartas que había enviado con este primer correo solo habían montado 18 reales de portes. Esto habría que verlo, es un testimonio en el que están acusando al correo mayor de que se ha aprovechado de las estafetas. Entonces dice, era un poquito de dinero el que sacábamos. Puede que sí, pero bueno, fue difícil. Un correo entre Valladolid y Medina del Campo, que distan unos 25 o 30 kilómetros, no está mal 18 reales de beneficio, ¿no? O sea, 18 reales, estamos hablando de 36 cartas. Bueno, los inicios fueron difíciles. La primera estafeta, hasta Medina del Campo, es lógico. Eran núcleos comerciales del Reino de Castilla. Este Simón Ruiz, el famoso mercader y hombre de negocios, de cuyo archivo han salido las cartas del siglo XVI, que conocemos. Siguiente estafeta, el ordinario de Roma.
Al principio salía cada 15 días, después decidieron que sacara cada mes, y lo creó precisamente el cardenal Granvela, que es el que está aquí, que era ministro de Felipe II. ¿De acuerdo? En realidad se hizo de 15 días. Esto quiere decir que una carta tardaba en llegar desde cualquier punto de España a Roma, por lo menos de Madrid a Roma, 15 días. Tardaba 15 días, lo cual no estaba nada mal. Habían agilizado bastante las comunicaciones, ¿no? Pero dicen, oye, es que no da tiempo a responderla. Si sale cada 15 días, vamos a ponerla cada mes para que se pueda conseguir suficiente correspondencia. Y aquí se hace. Y aquí nos encontramos con una carta de Roma a Medina del Campo. La tarifa era diferente, aquí no era medio real. Es una tarifa internacional. No la tenemos clara, ¿eh? No la tenemos clara. Y pone simplemente porte. Diciendo, tienes que pagar el porte. Lo que sea, lo que te digan. No se especifica. La siguiente, las de Sevilla. Las de Sevilla. El Cabildo de la ciudad de Sevilla escribió una carta dirigida al rey en su Consejo de Justicia el 30 de julio de 1597 solicitando licencia para establecer un correo ordinario cada semana que transportara la correspondencia a Madrid. La necesidad venía motivada por la cantidad de negocios que los comerciantes y las instituciones sevillanas seguían en la corte. Era rentable. Sacaron las estafetas a Sevilla. Pero lo que realmente le fue beneficioso a los correos mayores es que empezó a arrendar todos los oficios de correos de todas las ciudades y villas de España. Todas las arrendaba. O sea, yo el otro día estuve en el Archivo de Protocolos de Madrid y encontré, estudiando la parte de Extremadura fundamentalmente, yo siempre había tenido entendido que había habido 8 o 9 estafetas en las ciudades más importantes y me encuentro con que arrendaron en el siglo XVII la estafeta de Hornachos. Un pueblecito, Hornachos, por 150 reales al año. La estafeta de Hornachos, que además la arrendaron justo en el momento en el que entró en decadencia ese pueblo cuando expulsaron a la población morisca. Es decir, vendían todo lo que se podía vender. De cada pueblo, de cada ciudad, los taxis percibían un arrendamiento de las estafetas. ¿Por qué? Porque la persona que ponía, el arrendatario que tenía esa estafeta, percibía el beneficio de los portes. Entonces, por poco que me paguen a mí de alquiler, 150 reales al año, que no es mucho, si eso lo multiplicamos por 500 o 600 localidades, imaginaos lo que eran al año. 150 las que menos. Imaginaos lo que se pagaría por una de Sevilla. O de Nápoles. ¿Entendéis? De ahí venía la fortuna de los taxis. Y los de la Corona de Aragón, que fue también con Antonio Vaz Brandón, establecieron las estafetas de Aragón que llegaban a Valencia, Barcelona y Zaragoza. Exactamente lo mismo, en 1610. Aquí es cuando ya despega, lo que hemos dicho, el correo como servicio público. Pero servicio público para los taxis. ¿Qué sucede? Pues sucede que en 1622 muere, como ya hemos visto más de una vez, don Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana. Muere asesinado. Muere asesinado. Hace unos meses, cuando dimos aquella charla, recuerdo que dije que a lo mejor el tema postal no era ajeno al asesinato del conde de Villamediana, en tanto en cuanto fue orquestado por la corona. Fue el rey, Felipe IV, a través del conde duque Olivares, el que parece, no existe casi duda, de que ordenó el asesinato del conde. Entre otras razones que había, porque era una persona bastante odiada dentro de cierto establishment, pues le pudo estar el tema postal, porque en cuanto murió el conde de Villamediana, la corona quiso que cediera el arrendamiento a la familia Tasis, el privilegio de la gestión del correo a la familia Tasis, y que volviera a la corona. Y se estableció un pleito, el pleito de las estafetas, que ahora veremos. Claro, estábamos viendo que es que la corona se dio cuenta de que ellos eran los únicos primos que estaban pagando un dineral por despachar el correo. Y dijeron, oye, yo a ti te he dado el privilegio de mandar a los correos extraordinarios, no de beneficiarte de la correspondencia pública. Y entonces se estableció un pleito que duró unos 10 años entre el heredero de don Juan de Tasis, que es el conde Doñate, Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, y la corona. Claro, ¿qué alegaba la corona? Los fiscales dividen su estrategia en dos partes. Tratarán de demostrar que los títulos de correos mayores obtenidos por sus antepasados nunca incluyeron las estafetas. Es decir, yo a ti te di el privilegio de ser correo mayor, pero no que te beneficiaras de la correspondencia de los particulares. Eras correo mío, correo del rey de España, no de los correos de mercaderes y de individuos privados. Y segundo, tratarán de convertir en nula la merced de concesión por 2 vidas que le concedió Felipe III al padre para los inmediatos sucesores del segundo marqués de Villamediana. Claro, los reyes eran muy espléndidos. El correo mayor le hacía tilín al rey, le decía, venga, te recompenso y te prorrogo el privilegio de ser correo mayor por la vida de tu hijo y de tu nieto. Y ya quedaban obligados por eso. Entonces, cuando murió don Juan de Tasis y Peralta, había una concesión por 2 vidas, por el descendiente inmediato de Juan de Tasis y Peralta y por su descendiente inmediato. Es decir,
por lo menos 50 años más o 60 años más, con lo cual quisieron revocarlo. Pero no fueron capaces. Aquí está la sentencia del pleito de las estafetas. Fallamos atentos los autos y méritos de este proceso que debemos absolver y absolvemos. La falta de ortografía era de ironía. Al dicho conde de Oñati Bellamediana, correo mayor de la demanda contra él puesta por los dichos fiscales. Fue tremendo. O sea, ¿quién iba a pensar que la corona, con todos los instrumentos que tenía a su alrededor, perdieron? Porque además es que fue por unanimidad. A los 18 lunes se votó, con B, el pleito más grave y cuantioso que se ha visto en el Consejo sobre las estafetas, que el rey nuestro señor pretendía ser suyas y no de don Íñigo de Guevara, conde de Oñati Villamediana, correo mayor de su majestad. Los jueces fueron 6, 4 del Consejo Real y 2 del de Hacienda. Entraron a las 7 de la mañana y salieron a las 7 de la tarde, 12 horas. De manera que estuvieron 12 horas sin desayunarse. Fue condenado su majestad y pusieron perpetuo silencio a sus fiscales, para que ahora, ni en tiempo alguno, ni en ninguna manera, no le pidan ni demanden cosa alguna en razón de esta demanda. Dicen que no tuvo su majestad ni un voto. Es decir, estaba clarísimo que los jueces estimaban que las estafetas eran, por costumbre y por tradición, competencia del correo mayor. A partir de este año, 1631, hubo un recurso de la corona, 1632, a partir de ese año, podemos decir que los correos mayores pudieron empezar a disponer de las estafetas con un respaldo real, muy a su pesar, pero con un respaldo real. Lo que he dicho antes, las rentas generadas por los arriendos de las estafetas a los particulares fueron lo que causaron la riqueza de los correos mayores, y lo que es más importante, los usuarios ajenos a las transacciones comerciales que se verían sometidos los oficios de correo, las ventas y alquileres de los correos mayores, fueron los principales beneficiarios de un sistema de estafetas completamente consolidado tras el pleito. Este servicio se irá perfeccionando su funcionamiento en los siguientes años, a la par que se extenderá a lugares cada vez más remotos, hornachos, creando una tupida red de canales de comunicación. El abaratamiento de los portes de las cartas supondrá una democratización de las comunicaciones, ya que por el módico porte se podrá hacer llegar una carta sencilla a cualquier lugar de España. Aquí, 1631, es cuando podemos decir que el sistema de estafetas ya se encuentra refrendado y se encuentra totalmente legalizado. La correspondencia pública es un hecho. Hasta entonces lo habían estado haciendo casi de escondidas, ¿no? Las estafetas situarán a España en los primeros puestos de las naciones en cuanto a la eficacia de su correo, contando con uno de los servicios postales más eficaces de Europa. Muchos estados tendrán que esperar años, incluso siglos, para poder beneficiarse de un servicio público. En 1716, lo que hace la corona no es otra... Todo el mundo establece en 1716 el hito en el que el correo pasó a la corona y las cosas empezaron a cambiar. No. La corona quitó a los taxis y empezó la propia corona a arrendar las estafetas particulares. En vez del beneficio de llevárselo a los taxis, se lo llevó la corona. La verdadera revolución fue hacia el 1750 y algo, 1760, que la corona empezó a poner a funcionarios al frente de las estafetas. Pero hasta entonces lo que hizo fue sustituir, arrendaban las estafetas al mejor postor. O sea, el cambio no vino en 1716, tanto aniversario de correo. El cambio, desde mi punto de vista, vino con la creación de las estafetas. E incluso los testimonios que hemos visto antes del siglo XIV, ¿no?, de la correspondencia pública. A modo de resumen, y los hitos que hemos podido ver, en el 96 hemos encontrado las primeras evidencias de porteos, en el 1500 testimonios directos de correos haciendo alusión a la existencia de una segunda valija, en el 1505 llega la familia Tassis a España, entre el 53 y el 1630 el archivo Simón Ruiz ofrece que las cartas con porteo tienen aproximadamente, no sé si lo tengo puesto aquí, el 88,7% son de medio real, con lo cual la tarifa de costumbre sigue vigente. Los correos mayores hacia el 65 arrebatan el beneficio de los portes a los correos extraordinarios. Se crean las primeras estafetas oficiales, sin decirle nada a la corona, o ocultándole el beneficio que esto generaba. Entre el 22 y el 31 el pleito de las estafetas. En el 59 son los testimonios que os he leído del Correo Mayor de Valencia, explicando cómo funcionaba el correo. Hay un tema importante que os he dicho, que os comento. Y en Aragón se propone una rebaja de los portes de la tarifa de costumbre, sin decir a cuál, que es donde yo establezco las cartas de medio pliego. Y en el 16, la corona, en 1716, la corona se hace con el control de los correos. Habéis preguntado antes, eran todos enviados por correo, se supone, cuando estamos hablando del siglo XIV. No tiene por qué. En uno de los testimonios de Pedro de Balda, dice que los comerciantes establecieron un sistema de correos aprovechando los
arrieros. Los arrieros. De hecho, hay algunas cartas que circulan entre San Mateo y Valencia que perfectamente podría haber habido un servicio, eran dos ciudades muy importantes con el trasiego de mercancías, y es muy posible que los arrieros estuvieran constantemente yendo y viniendo, con lo cual los hostes de correo se valían de los propios arrieros para poder utilizarlos como correos ordinarios, en tanto en cuanto iban tranquilamente. Desde luego, en los portes que hemos visto del archivo Datini aparece expresamente en varios de ellos el término correo, pero a lo mejor están asociados a la ciudad de Tortosa, a la ciudad de Salsadella, pero a lo mejor San Mateo hacía llegar las cartas con un arriero que percibía un porte de un sueldo de 12 dineros. Es decir, es perfectamente viable que fueran así. La cuestión es que la correspondencia empezó a popularizarse y a democratizarse en el momento en el que se ideó esta fórmula para que por un pequeño coste, por una pequeña propina entregada al correo, al arriero o a quien fuera, pudieran hacer llegar la correspondencia. Entre todos tendríamos que ver en qué punto podemos decir que el servicio público de correos realmente fue, como bien dice esta denominación, al servicio de cualquiera, independientemente de su nivel adquisitivo. Yo creo que fue un proceso largo, tortuoso, no exento de complicaciones, el pleito de las estafetas, etcétera, etcétera, pero fue un proceso de 300 años de consolidación. Entonces, el hito lo puedo poner, es decir, si Correos tuviera que sacar varios sellos, pues uno lo podría sacar del primer porteo conocido, con el riesgo de que aparezca un porteo anterior. Yo es que siempre con lo de los primeros hay que ser cauto. O del momento en el que se establecieron las primeras estafetas, de 1576. Para mí es un hito importante para que aparezca reflejado un sello del día del sello, por ejemplo, de Correos, ¿no? Entonces, creo que este es un resumen. Espero no haberos aburrido, espero que os haya quedado claro y que haya explicado con meridiana claridad un poco cómo yo entiendo que se produjo el desarrollo postal en nuestro país. Y nada, aquí queda mi testimonio. Muchísimas gracias por haberme escuchado.